Buenos días, feliz sábado para todos. Un gusto poder estar nuevamente en la casa del Señor presentando su palabra, presentando las Sagradas Escrituras. Y como siempre digo, nuestra iglesia es tu casa, solo que ahora tu casa se ha transformado en una iglesia. Alabado sea Dios, porque Dios quiere que cada uno de nuestros hogares sea un lugar donde se adore, donde se cante, donde se estudie la palabra de Dios. Y hoy es un día maravilloso para poder hacerlo en su compañía. Así que bienvenidos a la programación de nuestra iglesia, especialmente para el culto divino de esta hora, donde vamos a estudiar la palabra de Dios. Los saludo, los abrazo en mi corazón y deseo que Dios pueda estar con nosotros en esta hora al estudiar su palabra. Quería invitarlos en esta mañana a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas, el doctor Lucas, el capítulo 15. El capítulo 15. En el capítulo 15 de Lucas hay tres parábolas. Tres parábolas con un mismo significado, con un mismo propósito, con una misma intención. En las Sagradas Escrituras hay varias parábolas o varios capítulos que Dios utiliza varias anécdotas para poder decir exactamente lo mismo. Cuando, por ejemplo, habla en Mateo el capítulo 24 y el capítulo 25. En el 25 hay tres parábolas que tienen una misma intención, una misma enseñanza y hay que estudiarlas juntas. En este caso, en Lucas, por ejemplo, está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola, dice aquí, del hijo pródigo. Sin embargo, me gusta llamarlo la parábola de los dos hijos pródigos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en el transcurso de esta mañana. Y Dios tenía una intención maravillosa que quiere comunicarle a su pueblo. Y es a un Dios compasivo, a un Dios que nos entiende, que sabe lo que nos pasa, y que a pesar de habernos alejado de Él nos busca, nos encuentra, se pone feliz cuando nos encuentra y nos lleva otra vez al redil, a la casa o al cielo. En realidad, cada una de estas parábolas tiene detalles que complementan la una de la otra y en realidad nos habla a nosotros. Nos habla porque nosotros podemos ser o la oveja perdida, o la moneda perdida, o los hijos perdidos. Por lo tanto, vamos a estudiarla desde este momento. Vamos a ver el versículo 1, donde Jesús da el contexto en el cual Él va a presentar las tres parábolas. Fíjense, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Los fariseos, los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Miren qué cosa interesante. Lo fueron a escuchar, dice, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran aquellos recaudadores de impuestos que cobraban esos impuestos para después entregárselo a Roma, y parte de esos impuestos se quedaban en el bolsillo. Por lo tanto, eran personas muy mal vistas de parte del pueblo. Después estaban los pecadores. Claro, si ellos se sentían impecables o personas que no tenían pecado, a los pecadores los miraban de lejos y los menospreciaban. Pero también estaban los fariseos y los escribas, que en otras palabras eran los líderes de la nación, eran los líderes del pueblo, eran los líderes espirituales, los que tenían que ver con las decisiones tanto religiosas como políticas, las que se enfrentaban
al poder de turno y las que trataban de unir a la nación detrás de un objetivo. Bien, se ve que Jesús tenía publicanos, pecadores, escribas y fariseos, o sea, tenía a todo el pueblo reunido y ahora les da 3 parábolas. La primera parábola dice así, versículo 3, Lucas capítulo 15, versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y si le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La primera figura es la figura de la oveja. La oveja es un animal muy dócil, muy tierno, muy cálido. Un animal que le gusta vivir junto con sus pares, con su manada. No es un animal que le guste andar solo. No le gusta la soledad a la oveja, pero es un animal muy frágil, un animal muy asustadizo, un animal que se pierde con facilidad y que no sabe encontrar el camino a casa, no tiene sentido de orientación, por eso necesita de un pastor, necesita de un guía, necesita de una orientación. Y dice aquí la Escritura que un hombre tenía 100 ovejas y una se le perdió. Se le pudo haber perdido porque estaba cansada del camino y ella se fue retrasando y se fue retrasando y se fue retrasando. O puede ser también que algunas cosas del camino le llamaron la atención, se distrajo y cuando se distrajo las otras avanzaron y ya no las vio más y se perdió y ahora no sabe cómo volver o no sabe cómo ir al redil. La oveja pudo haberse distraído por una artimaña de Satanás. Y saben, mis queridos, esta oveja se perdió fuera del redil, se perdió fuera de la iglesia. Lejos, se distrajo, perdió el rumbo, perdió el camino, perdió seguir a sus compañeras y entonces ahora no sabía qué hacer. Se distrajo con las tentaciones que Satanás le presenta, y esto representándonos por supuesto a nosotros, ahora nosotros poniéndonos en el papel de la oveja, ¿no? O sea, nos distrajimos, perdimos el rumbo, perdimos el camino y ahora ¿dónde vamos? No sabemos. La oveja sabía que estaba perdida, se daba cuenta que estaba en situación crítica, pero no sabía volver a la casa, no sabía volver al redil, no sabía volver tras las pisadas de su pastor, de sus compañeras. Y yo pregunto, ¿cuántos hermanos de nuestra iglesia perdieron el rumbo? Se distrajeron con sinfín de cosas que Satanás presenta. ¿Cuántos se fueron detrás de ilusiones? Y una vez que se dieron cuenta, estaban tan lejos del redil que no sabían cómo llegar. Y algunos no vuelven a la iglesia por vergüenza, no saben cómo hacer, no saben qué cara poner para volver a los brazos de Jesús. Otros no lo saben y tratan de buscar alguna forma y se van enredando más y más en la oscuridad de este mundo, en la basura de este mundo, y quedan entrampados en alguna zarza por allí, aprisionadas, y allí quedan. Hasta que el pastor, Jesús nuestro Señor, va en su auxilio,
va en su búsqueda y cuando la encuentra no le tira la oreja. Cuando la encuentra no la reta, no le llama la atención y le dice: ¿y por qué perdiste el paso? ¿Y por qué te distrajiste? ¿O por qué fuiste detrás de cosas superfluas de esta vida? Yo te lo dije. No, Jesús no actúa así. Jesús dice que la toma en sus brazos de amor, la pone sobre sus hombros y sale en busca de las 99 que había dejado en el desierto o en el redil. Mis queridos, cuando tú ves a un hermano que se acerca a la iglesia, que hace años o meses o semanas o no sé cuánto tiempo dejó la iglesia, que no anda por los mejores caminos, no señales con el dedo, no critiques, no lo retes, abrázalo y decirle cuánto lo extrañas y cuánto lo querés y cuánto Dios lo ama. Y esa persona va a sentir la calidez de una situación que él no esperaba, pero que ahora de alguna forma se torna para él cálida y vuelve otra vez a casa. ¿Cuánto me gustaría ver a hermanos de nuestra iglesia volver? Hermanos que no conocí o hermanos que conocí y que se fueron, aún estando yo como pastor. Qué lindo es verlos volver a casa. Pero lo más interesante del caso es que yo puedo estar contento, la iglesia puede estar contenta, pero quien está contento es Dios, porque dice que la toma en sus brazos, la carga en sus hombros, gozoso, llega hasta el redil, reúne a sus vecinos, a sus amigos, a sus parientes y hace una fiesta y le dice: hay más gozo por esta que encontré, que ustedes que no necesitan que los salga a buscar. Qué compasión la de Dios, qué amor tan tierno. No importa cuán lejos, ni hace cuánto tiempo, ni cuán bajo hayas caído en la basura de esta vida, Dios te ama. La segunda parábola tiene que ver con la moneda perdida. Y dice así el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí la figura no es la oveja, aquí la figura es la dracma. La dracma es equivalente a un denario. Uno en el signo monetario romano y en el otro un signo monetario griego. La dracma era un salario, una moneda de escaso valor. No era demasiada la cantidad. Pero es interesante que en los tiempos de Jesús, las mujeres que se iban a casar pasaban mucho tiempo juntando estas dracmas, que generalmente eran 10, para ponérselas en el cabello y ponerlas como adorno. Indudablemente esa dracma no era una dracma que tenía un valor económico para salvar a la familia. Era un salario de un día. Sin embargo, para esa persona, esa dracma representaba algo muy especial. Un día donde había contraído matrimonio, donde ahora pertenecía a alguien, donde esas monedas que fue recogiendo con el tiempo recordaba los sacrificios con la ilusión de tener un hogar donde Dios se precie de estar. Esas 10 monedas representaban un valor simbólico, un valor sentimental. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas viejas
y no las tiramos porque para nosotros tienen un valor sentimental, no tanto económico. Bueno, esto era lo que representaban las 10 dracmas. A ella se le perdió una. Y dice que encendió la luz, agarró la escoba, empezó a barrer la casa, porque las casas de antes no tenían demasiada, las ventanas no eran demasiado grandes y la luz era escasa y los pisos eran de tierra generalmente, entonces era muy fácil perder una moneda. Entonces enciende la luz, pone luz en la habitación y empieza a barrer por todos los rincones de la casa, porque para ella esa moneda era de mucho valor. Y saben, mis queridos, cada uno de nosotros representamos esa moneda, porque nosotros no somos de mucho valor, pero nuestra vida costó la sangre preciosa de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra vida tiene un precio infinito a los ojos de Dios. Dios nos ama porque Él decidió venir a la cruz del Calvario, Él decidió morir por nosotros y Él decidió rescatarnos. Por lo tanto, nuestra vida a los ojos de Dios es muy, muy querida, muy preciosa. Dios no quiere dejar a nadie en esta tierra. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos, no importa si te perdiste fuera del redil o te perdiste dentro de la casa, que es el otro simbolismo de la moneda. La oveja se perdió fuera del redil, no sabía cómo volver, se daba cuenta que estaba perdida, pero no sabía regresar. A diferencia, la moneda no sabe que está perdida. No tiene sentimientos, no tiene raciocinio, no tiene capacidad de darse cuenta. La moneda es un metal y por lo tanto no sabe que está perdida. Y esta puede ser que nos represente a nosotros, que estamos dentro de la iglesia y sin embargo estamos perdidos. ¿Por qué? Bueno, Apocalipsis capítulo 3 lo dice claramente, en la condición de la iglesia laodicense. Nosotros decimos que somos una cosa, pero cuando Dios nos mira y nos dice, y tú no sabes, y tú no sabes. Tú crees que eres rico, que te has enriquecido y no tienes necesidad de nada, y en realidad tienes necesidad de todo. Bueno, esa es la experiencia de la moneda. Está dentro de la casa, pero no se da cuenta que está perdida. Mi querido hermano, mi querida hermana, en la vida espiritual, lo más importante, más allá del conocimiento de la Biblia, es tu relación personal con Jesús. Es tu intimidad con Dios. Es una vida de santidad, una vida de comunión con el Señor, donde cada día vamos siendo más íntimos, más estrechos, más íntimos con Jesús. Y nos vamos transformando en la medida que estamos más cerca de Jesús, nos vamos transformando a esa imagen. Y esa es la vida del cristiano que lleva una vida preparándose para el cielo. Y puede ser que nuestra vida sea una vida light, que sea una vida superficial, que sea una vida donde necesite una renovación. Bueno, Dios está dispuesto a buscarte, a barrer la casa, a poner luz en tu vida, a fin de encontrarte y que vos puedas de alguna forma responder a ese hallazgo de Dios y hacer feliz a Jesús y a los ángeles en el cielo. La tercera parábola es la parábola del hijo pródigo, quizás la más conocida de todas. ¿Y por qué yo le llamo la parábola de los dos hijos pródigos? Porque dice que este hombre tenía dos hijos y el menor, y lo voy a leer, dice el menor de ellos, versículo 12, dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. Que yo sepa, en mi país y en muchos otros, se entrega la herencia cuando fallecen los padres. Pero este hijo, desagradecido por la bondad, por el amor, por el sacrificio del padre, le pide una herencia que no le pertenecía. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, le entrega los bienes a ese hijo que nada merecía, que no le pertenecía. Ese hijo que estaba saturado, estaba cansado de las leyes del hogar. Estaba cansado, saturado de las reglamentaciones que el padre tenía, los horarios, las costumbres. Él quería hacer su vida, él pensaba que podía tener una vida mejor, que no era una vida de tanto reglamento, ni tanto sacrificio, ni de tantas normas. ¿Para qué si yo me las puedo arreglar solas? Así que papá, dame la parte que me corresponde y yo me las voy a arreglar y vas a ver que yo voy a hacer más fortuna que vos, porque me parece que hay algunas cosas anticuadas en tu vida. Y dice la Escritura, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Ese hijo que buscaba la libertad, ese hijo que buscaba el hacer sus gustos, de satisfacer sus propias inclinaciones, sus propensiones, pensando que todo le iba a ir mejor que al padre, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, cuando no le quedó nada, cuando disfrutó de la vida a cuatro manos, dice la Escritura, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre, yo diría una pandemia, vino una situación de crisis, vino una situación difícil, donde la gente perdía el trabajo, donde la gente no tenía que comer. Aquí lo dice, vino una gran hambre, una gran crisis en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Él que había tenido todo, lo había tenido en la casa de su padre, que ahora él creía que podía tener todo porque ahora había tenido la fortuna de tener en sus manos una gran herencia. Pero como la había malgastado, empezó a faltarle, empezó a tener hambre. La ropa ya no era la misma y los amigos que le habían ayudado a disfrutar de la herencia, ahora los amigos ya no estaban. No tenía amigos, no tenía ropa, no tenía comida, no tenía trabajo. Y entonces empezó a buscar. Y dice la Escritura en el versículo 15, entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a la hacienda para que apacentase cerdos. Un judío que ahora iba a apacentar cerdos, el trabajo más humillante para un hijo de Dios. Hacer un trabajo degradante que iba en contra de la voluntad de Dios. Y dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hasta llegó a tener tanta necesidad que no le importaba comer la comida de los chanchos, la comida de los cerdos. Había caído tan bajo en la miseria, había caído tan bajo en la basura de este mundo, que ya su vida estaba pasando por momentos sumamente críticos. Pero en los momentos críticos, cuando el hombre toca fondo, cuando el hombre no encuentra una salida para su vida, cuando se encuentra en un callejón sin salida, ahí va Dios a su encuentro. Y Dios, a través del Espíritu Santo, toca la mente de este joven y lo hace recapacitar. Versículo 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él preparó un speech, él preparó qué es lo que le iba a decir. Él estaba reconociendo su falta, él estaba reconociendo sus errores. Ahora él quería ser el más humilde de los peones de su padre que tenía todo y que él también lo tenía todo. Ahora va a ser el último peón de su casa. Y entonces sale al encuentro de su casa. Y el padre, que todas las mañanas oteaba el horizonte, miraba ya si en las colinas, entre las colinas, aparecía la figura de su hijo, un día lo ve aparecer. Y el padre sale al encuentro del hijo, y en vez de retarlo, y en vez de criticarlo, y en vez de mirarlo y decirle: mirá cómo está, yo te dije, esto te va a pasar, dice que el padre se echa sobre su cuello y lo besó, y lo besó, y lo abrazó, y puso su capa sobre la figura exangüe de su hijo, esa figura que había estado sin comer, había perdido peso, estaba macilento, estaba demacrado. Ese hijo que había vivido entre cerdos, con olor a cerdo, el padre lo abrazó. Y enseguida dice la Escritura que llamó a los siervos y dijo en el versículo 22: sacad el mejor vestido y vestidle, poner el anillo en su dedo y calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mis queridos, en las tres parábolas Jesús habla de fiestas. En las tres parábolas Jesús habla de perdidos. En las tres parábolas Jesús habla de muertos. La oveja estaba casi muerta, la moneda no tenía vida, y acá el hijo dice: estaba muerto y ha revivido. Es que esa es la condición espiritual cuando nosotros nos alejamos del Señor. Esa es nuestra forma espiritual de cómo Dios nos ve cuando no estamos cerca de Él. Estamos muertos en vida. Recuerdo aquel poema que dice: no son muertos los que yacen en la tumba fría, sino son muertos los que tienen muerta el alma y viven todavía. Mis queridos, qué cosa interesante que Dios no ve ni mi descarrío, ni ve mi pérdida, ni ve cuán bajo he caído en la basura de esta vida. Jesús viene a abrazarme, Dios viene a abrazarme, para decirme que era bienvenido al redil, bienvenido a la casa, bienvenido otra vez a la casa del Padre. Y qué lindo es ver a Dios abrazando a cada uno de sus hijos. Y vuelvo a decir, no importa si tú eres una oveja, eres una moneda, o eres el hijo menor de ese padre que se fue y gastó todo en la basura de esta vida. Dios quiere abrazarte en esta mañana. Pero hay un segundo hijo que dice así, el versículo 25. El hijo mayor estaba en el campo, y al regresar cerca de su casa oyó música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Entonces salió, por lo tanto, su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo a su padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Saben?
mis queridos, este también es un hijo pródigo. Porque estaba en la casa, estaba con su padre, le había obedecido toda su vida, pero tenía algunas características en su vida que no lo hacían apto para el reino de los cielos. En primer lugar, sentía un resquemor por su hermano. Fíjense que el versículo 30 dice, cuando vino tu hijo, no dice vino mi hermano, un desprecio total por la vida de su prójimo. Y mis queridos, en el cielo no va a haber lugar para aquellos que desprecien a sus hermanos. Dios no hace acepción de personas, ni de culturas, ni de idiosincrasias. Dios ama absolutamente a todos y nosotros tenemos que tomar ese modelo para imitar a Jesús. Dice, la obediencia de este hijo mayor, ¿era una obediencia para tener un favor o lo hacía por amor? Cuando nosotros estamos en la iglesia, las cosas que hacemos, ¿las hacemos por obligación, las hacemos para cumplir un deber o las hacemos por amor a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Y fíjense ustedes en el versículo 32, pero era necesario, dice el padre, versículo 31, y él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Saben? La parábola del hijo pródigo termina en forma abrupta y uno se pregunta, ¿y el hijo mayor entró o no entró? Porque esta es la parábola del hijo que se fue, que vivió perdidamente, que desperdició sus bienes en placeres y ahora vuelve arrepentido. Pero que estaba adentro ni siquiera quería entrar a la casa. ¿Cuál de los dos es el hijo pródigo? ¿El primero o el segundo? Por otro lado, dice Elena de White que esta parábola quedó inconclusa porque los que estaban oyendo la parábola, publicanos, pecadores, escribas y fariseos, ellos iban a escribir con su vida el último capítulo de esta parábola. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tendremos que escribir con nuestra vida. Si somos una oveja y nos dejamos encontrar por el Señor y el Señor nos lleva otra vez al redil, o estamos perdidos dentro de la iglesia y el Señor nos encuentra y se siente gozoso, o somos el hijo que se fue, vivió perdidamente y volvió, o somos el hijo mayor que no quiere entrar. Nosotros en nuestra vida tendremos que tomar en cuenta escribir el último capítulo, si entramos o no entramos a la casa. Pero ¿saben una cosa? Dios ama a la oveja, Dios ama a la moneda, Dios ama al hijo menor y Dios ama al hijo mayor. Y quieren que todos entren a la casa. Dios quiere abrazarte. Y sabes, cuando llegues a los pies de Jesús, Dios quiere abrazarte y decirte, hijo, te amo. Qué lindo va a ser el reencuentro cuando nos encontremos todos juntos. Allí te quiero ver. No importa, vuelvo a repetir, si estás lejos de Dios en este momento o estás cerca. Dios nos quiere a todos juntos en la iglesia. Dios nos quiere juntos preparándonos para el cielo. Dios nos quiere juntos acá en esta tierra y juntos en el cielo. Dios te bendiga para que tu vida y la mía se transforme en una alegría, en un gozo para nuestro Salvador, porque nos dejamos encontrar por Él, nos dejamos abrazar por Él y Él nos da en su amor
la bendición del perdón y de la salvación. Dios te bendiga.